Regresamos nuevamente en Contexto, abriendo la conversación en Michoacán. Conversamos con la periodista Erandy Cisneros, el periodista Dani Sánchez sobre, pues ahora sí, las expectativas de la selección mexicana para este Mundial 2026. Yo creo que ahora sí vamos a tener el quinto partido, ¿no, Erandy? Pues ojalá. Se cumplió, mi estimado Dani, Por favor, Mario, ese amigo, quinto partido. ¿Qué tanto estábamos anhelando? Creo que eso es como lo que más sentimiento a veces llega a dar, ¿no? Un poco que las expectativas para México en el Mundial sea justo eso, el quinto partido, anhelar a decir, bueno, pero llegamos al quinto partido. O sea, no quisiera decirlo, pero sí lo voy a soltar. ¿Qué mentalidad a veces tenemos los mexicanos de decir, bueno, pero le jugamos a tal selección así, o le metimos del tú a tú, ¿no? un golazo pero le ganamos a Francia, le ganamos a Alemania. Ajá, exacto, pero el portero paró un penal, dices, o sea, sí pues, pero ¿en qué momento vamos a ir más allá de eso, sabes? O sea, sí hay mucho talento ahorita joven mexicano, qué bueno, pero ¿qué tanto nos va a estirar esa liga para poder ir más allá en este mundial? A ver, no te veo muy convencida entonces de la selección que hizo el Vasco Aguirre. Erandy, decías, Santi Jiménez no te convence mucho. Ya vimos que Raúl tampoco ha metido un solo gol en mundiales, ojalá que lo haga ahora. No sé si también el que haya llevado a Guillermo Ochoa haya sido una decisión equivocada o va a fortalecer el área de porteros. Esta selección que lleva el Vasco Aguirre, tú dices, ¿tiene capacidad para aspirar a algo más grande, es decir, llegar a semifinales? ¿O esta aspiración, pues ya no del quinto partido porque cambió el formato, pero esta aspiración de llegar, por ejemplo, a semifinales es un sueño? De entrada siento que a mí me parece que nada en esta vida pasa dos veces del mismo modo. Y al final del día, el hecho de que volvieran a confiar en Javier Aguirre, me parece que es como otra vez algo de lo mismo, porque pensamos que fue o es o ha sido nuestro salvador, y volver a llamarlo para que tome las riendas de la selección. No sé qué tanto funcione o no funcione, no sé qué tanto pueda tener competitividad la selección mexicana. Además también obviamente el tema de las concentraciones causó mucha polémica. Lo de los convocados, Santiago Jiménez, me parecía que su mejor momento fue el Mundial pasado. Hoy sí, no digo que sea un futbolista malo, claramente no lo es, pero sí no atraviesa su mejor momento. Raúl Jiménez quizá lo han acompañado más goles a diferencia de Santiago, pero también no es un tipo que hoy por hoy esté en su mejor momento. Guillermo Ochoa me parece que es más un homenaje en vida de decirle, ok, ya, ten tu sexta Copa del Mundo, que cualquier otra cosa. Experiencia, Memo es de los porteros más goleados, entonces también 1,200 goles. Exacto. 3 descensos, no es como ¿no? que la referencia que tengamos. Me parece que México por porteros no paraba antes, o sea, tenía siempre buenos referentes en cuanto a guardameta se refiere. Pero también a lo mejor si lo haces con el hecho de decir, bueno, yo tengo esta experiencia y se la comparto a Tala o a Acevedo, pues a lo mejor por ahí pudieran entrar 2-3 consejos, pero no sé, no estoy tan convencida con esta selección. Me parece que fue más la nostalgia en la forma en cómo anunciaron a los seleccionados que te hizo que tuvieras un rayito de esperanza. Habrá que ver en el primer partido cómo se ve la selección y quizá de ahí podamos partir que tantas expectativas nos hagamos. Oye, le gusta la experiencia al Vasco, ¿no? En la portería, ya lo demostró en su anterior mundial. Le gusta la cámara también, ya lo vimos. O sea, cómo presentaron la convocatoria, parecía telenovela de aquellos, ¿no? No, o sea, la verdad es que esta selección viene de un proceso muy complicado de la, digamos, salida de técnicos de la selección nacional, y llega el Vasco finalmente como una fórmula probada, no exitosa, sino probada, exacto. Alguien conocido. Tú eres igual de ¿Pro Vasco, pro selección? Eres, te iba a decir, igual de optimista moderada, igual que Erandy. No, realista más bien, ¿no? A ver, tenemos que comprender cuál es el nivel de nuestra selección mexicana. Exacto. No somos una potencia en absoluto, ni siquiera estamos cerca de serlo, no estamos en el top. El ranking de la FIFA, ¿cuántas veces contigo, Mario, amigo, lo platicamos y lo criticamos y dijimos y demás? El ranking de la FIFA es una falacia, es una completa mentira. Que estemos dentro del top 10 es una mentira, o sea, totalmente. México no tiene ni siquiera serias
o cercanas posibilidades de llegarse a acercar a la final de la Copa del Mundo. Mucho menos de ganarla, como dice Raúl Jiménez, que sueña con meter su primer gol y levantar la copa. Imagínate nada más. Es como cuando Javier Hernández decía lo propio, ¿no? Que imagináramos cosas muy buenas. Sí, descabelladas, ¿no? Pero bueno, tonterías. No, la realidad de las cosas es que México está nada más para formar parte ahí del montón. Ahí estamos porque somos vecinos de Estados Unidos. Esa es la completísima realidad. La posición geográfica siempre nos ha ayudado en todos los aspectos económicos y demás. Y ahora, cuando es la Copa Mundial, es que nos voltean a ver porque somos vecinos de Estados Unidos y nos dejan unas cuantas migajas. En cuanto a nivel, no vamos a hacer nada, Mario amigo. La realidad es esa. O sea, poco o nada es lo que se puede ofrecer con este seleccionado que conformó Javier Aguirre. Y la selección mexicana a mí me parece que no es para estar haciendo homenajes, por lo menos no en torneos oficiales, ¿no? Ahora, es un grupo pues más o menos a modo, ¿no, Erandi? O sea, como para pensar que se quede en fase de grupos, yo sí lo veo muy complicado, ¿no? Yo creo que tendrá la oportunidad de llegar a los 16avos y veremos si a octavos, que pues han coincidido que sería como el tope de esta selección, ¿no? Puede ser, no sé. Siento que todavía... Es que, ¿sabes una cosa? Yo cuando hablo de fútbol siento que soy muy romántica todavía, en el sentido de, ok, voy a tener un rayito de esperanza. O sea, ¿tú sí crees que 11 contra 11 México tiene oportunidad? Es que al final del día, no sé, a mí es un deporte que me encanta y que sí disfruto, y a lo mejor más allá de que yo pueda decir, yo sé que la verdad ni vamos a hacer nada, porque coincido totalmente con Dani, que sé que digo, ¿a qué vamos? ¿A qué vamos? O sea, soy realista y digo, ¿a qué vamos a ir? A pasar una vergüenza, y al final del día sé que estamos en el Mundial, pero porque pues somos anfitriones y nos dieron ese pase de manera automática, que si no, estoy segura que ni siquiera lo hubieran conseguido con esta selección que hoy tiene México. Pero también siempre guardo como que ese rayito, porque mexicana y como buen mexicano, Virgen de Guadalupe y selección mexicana a tope y a todo lo que da. Pero no sé, yo creo que mis expectativas cambiarán a raíz de que vea por lo menos el partido de la inauguración. Imagínate a Sudáfrica viendo al Vasco Aguirre y a Guillermo Ochoa otra vez después de 16 años, ¿no? Sí, por qué vergüenza, ¿no? ¿Tú sí crees que la selección tiene capacidad de llegar a las semifinales? No, por supuesto que no, Mario amigo. No. Y lo platicamos. O sea, ni siquiera hay colarse con No, deportivamente no. La otra vez platicábamos tú y yo respecto a la selección mexicana. Si México logra avanzar unas instancias más allá de lo que se espera o de lo que se tiene contemplado y previsto, es meramente por temas económicos y financieros, porque las instancias finales de la Copa Mundial se juegan en Estados Unidos. Claro. Los paisanos en Estados Unidos, le puedes tú llevar a la selección que sea, le puedes tú poner a un cono, a un bote de chiles con cemento, la playera a la selección mexicana y te pagan lo que les digas por ir a ver al combinado azteca, porque es su forma de sentirse cerca de su nación, ¿no? Entonces, si México logra avanzar más para allá, es meramente por temas económicos, más no por deportivos, porque por méritos deportivos, si hubiera tenido que disputar una eliminatoria, ni siquiera estaríamos en la Copa Mundial. Ya lo vimos en Brasil cómo se sufrió, en los siguientes mundiales fue más o menos la misma historia, y para esta porque somos anfitriones y no había que jugar eliminatoria. Bueno, pues ahí está una mala noticia para Erandi. Ya este año no permitió vestir al niño Dios mundialista, ponerle la playera de la selección. Así, si esperabas milagro, entonces que estaba razón te veía triste, Erandi, cuando llegué. Es que, ¿qué vamos a hacer? Porque estás de acuerdo que todo el mundo le va a voltear un santo de cabeza como buen mexicano para decir que lleguemos al quinto, y al final del día forma parte de nuestro folclore, de nuestra cultura, que nos encanta el fútbol, pero sí creo que hoy por hoy, pues la verdad sí es muy complicado tener una expectativa altísima para la selección mexicana. Eso sí es una realidad. También hay que tener los pies en la tierra. Yo dudo mucho que puedan avanzar más allá de fase de grupos. La verdad es que ¿De fase de grupos? Pero bueno, vamos a ver. A ver, un dato que me llamó mucho la atención, porque estaban sacando de qué estados son los jugadores que van a ir. Michoacán no manda ninguno, no aporta ningún jugador. Bueno, el único que iba en el cuerpo técnico. Bueno, él en la parte, digamos, con el Vasco, con el Vasco, ¿no? Sí. Pero no tenemos ningún jugador, fíjate, michoacano, el único que iba a ir. Malagón se lesionó, pues era Malagón, ¿no? Pues Malagón. Que la pregunta hubiera sido muy interesante si Malagón hubiera estado en posibilidades de ir. El Vasco se hubiera llevado a Ochoa. Sí, totalmente. Sí, Acevedo no hubiera ido. Y quitan a Acevedo, ¿no? Sí, Acevedo no hubiera ido. Esa es la bueno, imagínense el escándalo también. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos ahorita también para cerrar
este programa que se ha ido rapidísimo sobre el Mundial 2026 entre México, Estados Unidos y Canadá. Y también un dato que llama mucho la atención, habrá show de medio tiempo, ¿no? Nos estamos americanizando como Super Bowl, Mario, como una amigo. especie de Super Bowl. A mucha gente no le cayó también muy bien esta noticia por estas decisiones que está tomando la FIFA, pero bueno, ya veremos. Vamos a la pausa y volvemos.